Hola, ¿cómo están, chicos? El día de hoy tenemos el tema clasificación de la materia condensada, que continúa el tema materia, ¿cierto? La semana pasada hicimos el tema de la materia, donde conocimos qué es materia, conocimos cuál es su clasificación inicial. Acuérdate que se clasificaban en materia dispersa, materia condensada, pero hoy vamos a hacer una clasificación de la materia condensada, ¿no? Lo que llamamos cuerpos. Bueno, empecemos. La materia condensada se clasifica en sustancia pura y se clasifica en mezcla. Y ahora vamos a ver qué es una sustancia pura. Una sustancia pura es aquella que presenta un solo componente. Ese componente puede ser un solo tipo de átomo que se repite en toda la estructura, o puede ser dos o más tipos de átomos unidos por enlace químico y formando un compuesto, el cual se repite en toda la estructura. Si es un solo tipo de átomo, entonces será una sustancia simple. Y aquí mencionaremos algunos de ellos, como por ejemplo el sodio, el hierro, el cobre, el potasio, el oro, que son metales, además del azufre, el hidrógeno, el oxígeno, el cloro y el carbono, que son no metales. En algunas ocasiones, estas sustancias se encuentran en la naturaleza formando algún tipo de cuerpo, algún tipo de estructura, y al cual les damos nombres propios, como aquí diamante, por ejemplo, también el grafito. Ambos están constituidos únicamente por átomos de carbono. Entonces son sustancias simples, porque solamente tienen un solo tipo de átomo. Entonces podemos decir también que todos los elementos de la tabla periódica vendrían a ser sustancias simples. ¿Y cuántos elementos tenemos en la tabla? Son 118 elementos químicos aprobados por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC. Si nosotros unimos estos átomos de diferentes elementos, vamos a formar compuestos, y es que los unimos por enlace químico. Entonces, si formamos un compuesto, entonces tendremos una sustancia compuesta como, por ejemplo, el agua. El agua está conformado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, unidos por enlace químico, ¿no? A eso le llamamos agua destilada, agua pura. No es igual al agua que sale del caño, no es agua potable. El agua potable no es agua pura, solamente es agua que se puede beber. En realidad el agua destilada no se podría beber, ¿no? Porque tiene propiedades ácidas. Luego también podemos utilizar el sodio uniéndolo con el cloro por enlace iónico y así formar la sal común, la sal que consumes en tus comidas. También podemos unir el carbono con el oxígeno formando el dióxido de carbono. Podemos unir el oxígeno con el calcio para formar el óxido de calcio, o también conocido como cal viva. Podemos unir el cloro y el hidrógeno, obtener el cloruro de hidrógeno. Y aquí una molécula muy importante, la glucosa, ¿no? Que es una molécula que nos brinda energía y que es sintetizada por las plantas. Tenemos también aquí el ácido acético, tenemos el metanal, tenemos aquí el etanol, ¿no? Que está conformado por dos carbonos, 5 hidrógenos y oxígeno e hidrógeno, ¿no? Luego tenemos el propano, y nosotros podemos clasificar a estas sustancias compuestas como inorgánicas y podemos clasificarlas también como orgánicas. Tenemos sustancias inorgánicas, sustancias orgánicas. Las sustancias orgánicas se caracterizan por presentar dentro de su estructura como elemento principal al carbono. En cambio, las sustancias compuestas no presentan carbono, salvo algunas excepciones como el dióxido de carbono. Aunque ahora se le llama, ya no se le llama sustancias orgánicas, sino sustancias del carbono, también se le llama ya no química orgánica, sino química del carbono. Ahora hablemos acerca de las mezclas. Date cuenta que para obtener sustancias compuestas nosotros unimos mediante enlaces las sustancias simples. Estos, al unirse, pierden sus propiedades iniciales y forman propiedades nuevas, ¿no? Que va a presentar el compuesto. En el caso de las mezclas,
yo las voy a obtener si ahora coloco alguna de estas sustancias, ya sean simples o compuestas, en un solo recipiente, ¿no? Y las revuelvo. Entonces voy a tener una mezcla. Esta mezcla puede ser homogénea o heterogénea. Entonces, en primer lugar diremos que las mezclas presentan dos o más componentes que son sustancias puras. Pueden ser mezclas homogéneas y yo no puedo distinguir los componentes que contienen. O sea, yo no puedo decir aquí está el componente 1, el componente 2. En el caso de las mezclas heterogéneas, en este caso sí se podrá distinguir sus componentes. Podré decir por acá está el componente 1, por aquí está el componente 2. Las mezclas homogéneas también son llamadas soluciones. Y aquí voy a colocar ejemplos de soluciones. Tenemos el agua con la sal que forma la salmuera. De repente no conocías ese nombre, ahora ya lo conoces. Mezcla de agua y sal se llama salmuera. ¿Cuándo utilizas la salmuera? Por ejemplo, para aliviar el dolor de dientes. ¿No? Aunque en realidad la salmuera no tiene propiedades analgésicas, sino que lo que hace es matar la infección que probablemente hay en tu diente y así calma el dolor. Tenemos la mezcla de agua y azúcar, el cual se llama almíbar. Tenemos la mezcla de agua y cloruro de hidrógeno, el cual forma el ácido muriático y utilizamos para la limpieza de inodoros principalmente. Tenemos la mezcla de el ácido acético con el agua, el cual se llama vinagre y nosotros utilizamos esto para poder sazonar algunas comidas. Tenemos la mezcla de agua y, en este caso, etanol, el cual es la base de cualquier bebida alcohólica. Entonces, la cerveza, el vino, el pisco, cualquier bebida alcohólica contiene como mínimo agua y etanol. También tenemos aquí otra mezcla de hierro y carbono, el cual se llama acero, también muy conocido. Tenemos la mezcla de cobre y estaño, el cual forma el bronce. La mezcla de cobre y zinc, el cual forma el latón. Tenemos la mezcla de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y argón, que todos los días consumimos a cada momento. De repente no sabrás qué es, pero aquí lo voy a colocar. Es el aire, muy conocido, sin él no puedes vivir. Tenemos la mezcla de metano, propano, butano, que vendría a ser el gas doméstico. Solo que cuando tú tienes mezclas de alcanos, como es en este caso el metano, el propano, el butano, estos no presentan olor. Es por eso que los que envasan este gas doméstico le agregan esta sustancia que se llama mercantano. El mercantano entonces es el que le da el olor característico al gas doméstico. Estas soluciones pueden presentarse en estado líquido, pueden presentarse en estado sólido y en estado gaseoso. Ahora hablemos acerca de las mezclas heterogéneas. Acuérdate que en este caso sí se pueden distinguir sus componentes y estas mezclas heterogéneas se pueden presentar como agregados, tensiones o coloides. Ejemplo de agregados, tenemos aquí agua, cemento, arena y piedra, el cual forma el concreto, el durazno más el almíbar, que forma la conserva de durazno. Tenemos verduras picadas más limón y sal, que forma la ensalada. Entonces, los agregados se caracterizan principalmente porque sus componentes, aquí lo voy a escribir, componentes son grandes. Al ser grandes, se puede distinguir un componente del otro fácilmente, ¿no? A simple vista. En el caso de las suspensiones y los coloides, estos componentes son pequeños y entonces no son distinguibles fácilmente. Por eso que tenemos que atender a otras propiedades más para poder distinguir entre una suspensión y coloide y no confundirlo con una solución. Entonces, en el caso de las suspensiones, ellos tienen esta característica de sedimentar, sedimentan. Sus componentes sedimentan. Por ejemplo, las frutas licuadas más agua y azúcar que forman el jugo de fruta. En el caso también de el hidróxido de calcio con el agua que forma la leche de magnesia, que es un laxante. El agua con la amoxicilina que forma un antibiótico. En todos esos casos, sus componentes sedimentan. Es por eso que antes de usarlas o consumirlas tenemos que agitarlas.
Si tú dejas reposar por mucho tiempo un jugo de frutas, antes de consumirla, la vas a quitar, la vas a mover para poder consumirla. Igual, la leche de magnesio, si lo has tenido guardado por bastante tiempo, antes de consumirla, vas a tener que agitarla. En el caso de la amoxicilina, lo mismo. Si tú vas a la farmacia que te apliquen un antibiótico como la amoxicilina mediante inyección, el que te lo va a aplicar, antes de poderlo hacer, va a quitar la ampolleta de amoxicilina, ¿no? Y ahí recién te va a aplicar ese antibiótico. En el caso de los coloides, como la gelatina que contiene colágeno y agua, la tinta china que contiene carbón vegetal y resina principalmente, la mayonesa que contiene agua, aceite y limón, obviamente también tendrá sal, ellos presentan otra propiedad que no es sedimentar. Ellos no sedimentan, así que es muy probable que tú puedas confundir un coloide con solución. Las suspensiones todavía basta con que esperes un rato que sedimenten y entonces ya los distingues de una solución. Pero un coloide no sedimenta, entonces vas a estar por ratos ahí esperando y no va a sedimentar, vas a confundirlo con una solución. Entonces, ¿qué es la propiedad que lo distingue? Se llama el efecto Tyndall. El efecto Tyndall es la refracción de la luz que ellos provocan. Entonces, si tú tienes un puntero láser y disparas contra un coloide, ese puntero láser, vas a notar que al cruzar el haz de luz del puntero láser a través del coloide se distingue el camino por donde va, mientras que en una solución, si tú disparas con el puntero láser, no se distingue, es como si llegara hasta el recipiente donde es la solución, obviamente el recipiente tiene que ser transparente, y luego desaparece mientras cruza por la solución y vuelve a aparecer al otro lado del recipiente. Pero eso lo vamos a ver dentro de un momento, ¿está bien? Bueno, por el momento ahora vamos a colocar todas esas características que solamente hemos mencionado en estos cuadros. ¿Ya? Son cuadros comparativos. Primero, para el caso de las sustancias puras, dijimos nosotros que ellos poseen un solo componente, además su composición y propiedades son constantes, eso por ejemplo no dijimos, ¿no? Entonces, la composición y propiedades de una sustancia pura es constante porque toda la estructura contiene los mismos componentes. Puede presentarse como sustancia simple o como sustancia compuesta. Las sustancias simples poseen un solo tipo de constituyente, o sea, un solo tipo de átomos que se repiten en toda la estructura, se representan con símbolos químicos y además conocemos 118 elementos químicos en la tabla periódica que cada uno de ellos por sí solo vendrían a ser una sustancia simple. Si yo quiero descomponer una sustancia simple, ya que se trata de un átomo, el átomo tiene como componentes el neutrón, el protón, el electrón. Si quiero separarlos, utilizaré procesos nucleares. Una sustancia compuesta, por otra parte, posee dos o más tipos de átomos unidos por enlace químico. Entonces, estos átomos pierden sus propiedades y forman nuevas propiedades. Se representan con fórmulas químicas y, como ya te dije, sus constituyentes, al unirse, pierden sus propiedades iniciales para formar nuevas propiedades. Además, si yo quiero separar estos elementos o estos átomos de la sustancia compuesta, tendré que aplicar procesos químicos, como por ejemplo la electrólisis del agua para separar el hidrógeno y el oxígeno, la electrólisis de la sal para separar el sodio y el cloro. Y aquí te pongo un ejemplo de sustancias simples. Tenemos el sodio, que por sí solo es una sustancia simple, que tiene como propiedades ser un metal sólido, tener un color blanco plateado, además pertenece al grupo 1A de la tabla periódica y por tanto reacciona violentamente con el agua. El sodio es una sustancia muy tóxica. El cloro, por otra parte, es un no metal gaseoso, presenta un color amarillo verdoso, pertenece al grupo 7A de la tabla periódica. Este, al ser disuelto en agua, presenta propiedades ácidas y por tanto también es una sustancia muy tóxica para el ser humano. Sin embargo, al unirse y formar la sal, que es un compuesto, vamos a obtener una sustancia sólida cristalina de color blanco transparente. Es un compuesto iónico ya que el sodio y el cloro se unen por enlaces iónicos. Además de ser un excelente supresor de la nieve, forma parte esencial de nuestra dieta, es decir, que no es tóxico para nosotros. Y ahora presentemos a las mezclas.
Las mezclas poseen dos o más componentes que pueden ser sustancias simples. Son de composición y propiedades variables. ¿Por qué? Mira, si nosotros preparamos una mezcla como la limonada, podemos hacerlo en proporciones diferentes. Podemos utilizar en un vaso de agua una cucharada de azúcar y medio limón, o podemos utilizar en un vaso de agua 2 cucharadas de azúcar y un limón entero. Sin embargo, en cualquiera de las dos proporciones sigue siendo limonada. Por eso decimos que su composición y propiedades son variables. Además, estos se representan mediante sumas o listas. Entonces, si nosotros compramos un producto y en la parte de atrás en la etiqueta encontramos una lista de ingredientes, se tratará de una mezcla. Sus componentes conservan sus propiedades individuales. Entonces, por ejemplo, la limonada, el azúcar, el limón y el agua conservan sus propiedades, no cambian sus propiedades. No se forman nuevas propiedades. Y por último, se dividen por procesos físicos, como por ejemplo métodos de separación de mezclas. Bueno, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. En el caso de las homogéneas, sus componentes no se distinguen, como ya dijimos, y además estos pueden ser llamados soluciones. En las heterogéneas, estos sí se pueden distinguir sus componentes y además pueden ser coloides, suspensiones o agregados, como ya mencionamos. Aquí te presento un ejemplo de mezcla homogénea, la salmuera, que contiene agua y sal. No se distinguen sus componentes una vez que está formado la salmuera. Un ejemplo de mezcla heterogénea, como es la ensalada de frutas, aunque en este dibujo al final más parece una ensalada de verduras, ¿cierto? Bueno, el dibujo está un poco extraño. También hagamos la distinción entre soluciones, coloides y suspensiones. En el caso de las soluciones, mira el tamaño de sus partículas de 1 a 10 nanómetros, en el caso de los coloides de 10 a 1000 nanómetros, en el caso de las suspensiones de 1000 nanómetros a más. Es por eso que en el caso de las soluciones, con un poco de esfuerzo podrías distinguir sus componentes. Además, aquí ya lo decimos, sus partículas se observan solo a nivel microscópico, en el caso de las soluciones, igual en el caso de los coloides, pero en suspensiones estos podrían verse a simple vista, ¿no? Con un poco de esfuerzo sí, pero se podrían distinguir. En el caso de las soluciones ya dijimos que sus partículas no sedimentan igual que en el caso de los coloides, pero en el caso de las suspensiones sus partículas sí sedimentan, ¿no? Entonces tenemos que agitarlas antes de consumirlas. Las soluciones no se pueden filtrar, los coloides tampoco se pueden filtrar, pero las suspensiones sí. Un ejemplo muy común de esto sería cuando tú filtras el agua de las peceras, ¿no? Tú sabes que si tú das de alimentar a tus peces, ¿no? En tu pecera, restos de esta comida se va suspendiendo en el agua. Entonces, después de un tiempo, de unos días, el agua se vuelve turbia. Entonces, para que ya no esté turbia, tienes que filtrar el agua. Te compras un filtro con su motorcito y logras filtrar, separas las partículas que contiene suspendida en el agua y así queda cristalino el agua. Las soluciones, acuérdate, no dispersan la luz, los coloides sí, presentan el efecto Tyndall y las suspensiones ni siquiera permiten el paso de la luz, así que tampoco van a presentar el efecto Tyndall, ni las soluciones ni las suspensiones. Y aquí vemos el ejemplo de el efecto Tyndall. Mira, como en el caso de las soluciones no se logra distinguir el paso del haz de luz del puntero láser, pero en el coloide sí. En las dos tomas, ¿no? En la toma de la parte superior y en la toma horizontal. Entonces se logra distinguir solamente en los coloides, pero en las soluciones no. Y en el efecto Tyndall, lo que ocurre es que la luz al pasar toca con las partículas que contiene las mezclas y si son muy grandes, entonces logran dispersar la luz. Ese es el efecto Tyndall y por eso logramos ver el paso de la luz a través de un coloide. Y chicos, ahora solamente quedaría que ustedes resuelvan la práctica de la ficha. ¿Ya? Eso sería toda la teoría. Bueno chicos, nos vemos en el próximo video de esta tu área de ciencia.